Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham 337, mi nombre es Roberto y esta semana en... Nos toca reseñar Amatista, la leyenda renace, en este tomito en tapa dura que forma parte de la colección Universos DC que publica Salvat. Aquí estáis viendo el lomo con su dibujo, bueno, pues fragmentado, ¿no? Como corresponde a la colección. Parte trasera. Es un tomito muy finito, en tapa dura, como os digo, contiene 4 numeritos, Amatista del 1 al 4. Y bueno, antes de hablar de la historia como tal, y si merece o no merece la pena, siempre de mi opinión, por supuesto, os tengo que hablar un poquito del personaje, porque esto no es una historia de origen, o sea, aquí no puedes ponerte a leer este tomo sin tener cierto contexto previo. Veréis, el personaje de Amatista se creó en 1983, hizo su debut en la Legión de Superhéroes, en el número 198, puede ser, o 298. Si es el volumen 2, 298, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues aparecía este personaje, que es una hechicera y también una maestra espadachina, y tiene su identidad secreta, digamos que es una especie de Harry Potter, ¿vale? O sea, teníamos una niña huérfana viviendo en la Tierra, una niña normal, con sus padres adoptivos, y un día descubre pues que es de un mundo, una dimensión mágica paralela, que se llama Mundo Gema, y no solamente de este mundo, sino que además es una princesa de ese mundo. Cuando esta chica, Amy Winston, llega a Mundo Gema, pues descubre que se puede convertir en adulta. Algo parecido a lo que ocurre con Shira en Masters del Universo, ¿no? Pues tenemos a una niña que cuando empuña la espada, pues se convierte en la superheroína Shira y ya es adulta y todo eso, o el propio He-Man, ¿no? También el príncipe Adam, que se transforma en He-Man. Pues aquí algo parecido con esta chica, con Amy Winston. Cuando llega a este mundo, a Mundo Gema, pues se transforma en Amatista y es una de las hechiceras pues, más poderosas que tiene DC. ¿Qué pasa? Pues que la gente no la tiene muy localizada porque no es un personaje que hayan explotado demasiado. Cuando salió, tuvo la suficiente popularidad para conseguir su propia serie. Luego la serie terminó, o sea, no es que se cancelase ni mucho menos, simplemente pues contar lo que querían contar. Y con el tiempo, a finales también de los 80, sobre el 87 o así, pues llegó Kate Giffen junto a Mindy Newell y propusieron esta historia que tenemos aquí entre manos. ¿Qué ocurre? Pues es lo que os digo, es una historia que da por sentado que te has leído todo lo anterior y no, hay muchas cosas que no quedan claras. El problema que tenemos aquí en España, pues que este material también estaba inédito, o sea, la única forma de conseguirlo es a través de este tomito del coleccionable. Entonces, bueno, pues el guión merece mucho la pena, no demasiado. Es un guión que es un poquito, se ha quedado un poco desfasado. Digamos que es de una época en la que DC está experimentando a sacar cositas al margen de los superhéroes, pero dentro de ese universo DC, y tirar un poco por la espada y por la espada y hechicería, ¿no? Entonces tenemos una historia en un mundo muy a lo Conan, muy similar a eso, o a los Reinos Olvidados. Y eso sí, el dibujo de Esteban Maroto es brutal. Yo lo he comprado básicamente por el dibujo de Esteban Maroto. Ya junto a las Crónicas de Atlantis, pues me parece que son los dos únicos trabajos que tiene Esteban Maroto en DC. Y es una pasada. Ver el dibujo es una pasada. ¿De qué va la historia? Bueno, pues digamos que esto continúa los acontecimientos de la etapa anterior de Amatista, donde para que os hagáis una idea del nivel de poder que tiene Amatista o Amy Winston, pues básicamente se convierte en una señora del orden. Esos seres para los que trabaja el Dr. Fate, pues digamos que poco menos que una diosa, ¿no? Señora del orden, enfrentados en esa lucha eterna, en esa guerra contra los señores del caos. Bueno, pues los señores del caos utilizan a un chico que vive aquí en Mundo Gema y hacen que Mordru, el hechicero, que también es súper conocido en DC, pues habite el cuerpo de este chico y desate el caos en su casa, contra su familia, contra el reino y todo. Y Amatista, que estaba un poquito en stand-by, pues claro, al haber sido ascendida a una señora del orden, pues ya no estaba en Mundo Gema, estaba en otro plano de existencia, pues sí que tenía una especie como de estatua o algo así, que consiguen despertarla y ella se va a enfrentar a Mordru y a estos señores del caos. Mientras tanto, pues tenemos en paralelo una historia de una amiga de ella, que es Esmeralda, que quien haya leído la etapa anterior pues la conocerá. Quien no, pues se va a perder bastante. Ya os digo, no es un cómic para entrar a leer el personaje, simplemente para continuar con lo que ya se sabía de ella, ¿vale? Y bueno, pues utilizan un poco a esta chica como rehén para
coartar de cierta manera a Amatista. Tenemos un personaje que cuando lo lees pues no se corresponde demasiado con el ideal que se podía tener en la época de una mujer, de una chica. Digamos que es muy parecido a estar leyendo al Doctor Strange o incluso al Doctor Fate, pero en el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, se comporta casi como un hechicero todopoderoso más que como una chica de la época, ¿no? Entonces, bueno, es curioso leerlo. Ya os digo, si conocéis la etapa anterior y si os gustan las novelas de hechicería y los cómics así de hechicería, de fantasía, de magia, de espadas, esto os va a gustar. Pero si esperáis una historia del universo DC con superhéroes y eso, pues es muy diferente, es muy distinto, ¿vale? Entonces no tiene mucha relación más allá de los conceptos de señores del orden, señores del caos, Mordru, saber que esta chica perteneció a Young Justice. De hecho, después de las crisis se le recupera en eso, en Young Justice. Y bueno, pues simplemente disfruta del dibujo. Recuerda muchísimo a ver la película de Dentro del Laberinto. O ver la serie de Cristal Oscuro, el diseño de las criaturas, es muy de ese rollo, de los escenarios, todo está en esa línea. Y bueno, estáis aquí disfrutando un poco de lo que es el dibujo de este cómic. También os debo decir que perjudica un poco que haya dos guionistas, porque todo lo que tiene que ver con Mindy Newell, que venía de una etapa en Wonder Woman muy buena, pues es todo demasiado, ¿cómo decirlo?, pretencioso, ¿vale? Hay mucha decoración, mucha pompa, muy de novela de caballería, los diálogos se hacen un poco duros de leer y de seguir, hablan como en la Edad Media, y bueno, pues tenemos, por ejemplo, para comparar, así en este rollo antiguo, pues las Crónicas de Atlantis, que le dan 1000 vueltas a nivel de diálogos a esto, ¿no? Y luego Kate Giffen, pues sí que hace lo que puede con las descripciones y todo, con el guión, pero no es el mejor trabajo de Kate Giffen, eso desde luego. Pero bueno, sobre todo, ya os digo, esto hay que tenerlo por el dibujazo de Esteban Maroto y porque es material inédito en España, ¿vale? Fijaos qué pasada de ilustraciones. Qué detalle tiene los escenarios, mirad. Qué decoraciones. Mirad esto, ¿eh? Aquí tenemos esta representación de Mordru en esta historia, enfrentándose a Amatista y estos señores del orden y del caos. Por cierto, Mundo Gema, que no lo he comentado, pues es una dimensión aparte donde gobiernan 12 casas, por así decirlo. Cada casa tiene como representación una gema diferente y tienen pues sus poderes, sus habilidades, y Amatista se caracteriza porque puede acceder, aparte de a los poderes de su propia casa, pues puede acceder a los poderes de las gemas de otras casas. Entonces por eso tiene tanto poder. El nivel de poder de Amatista, como os digo, al ser una señora del orden, pues está a la altura del espectro, básicamente, que es uno de los personajes más poderosos del universo DC. Así que poquito más os puedo yo contar de esto, más allá que, bueno, pues son 4 numeritos, no se tarda mucho en leer, es algo curioso, el dibujo mola muchísimo y la historia pues no es lo mejor que vais a leer en DC ni de lejos, eso por supuesto, ¿vale? Pero bueno, aquí estáis echándole un vistazo a esto, no es caro porque son 13 o 14 euritos lo que costó este tomo, así que bueno, pues historias peores por más precio tenemos en la actualidad y hemos tenido con anterioridad, ¿vale? Mirad esto. Artistazo Esteban Maroto, ¿eh? ¿Veis? Todas las ideas que tiene con... Bueno, pues un poquito de la mente. Fijaos el diseño de las criaturas y eso que van saliendo. Y luego, mirad, aquí tenemos otra conexión. Este chico vestido con una camiseta de Superman. Y poco más. Y eso queda ahí. Y luego tenemos al final del cómic unos artículos donde te hablan un poquito de su etapa más moderna en Young Justice y eso. Pero bueno, tampoco es que aporte demasiado, la verdad. Con el contexto que os di al principio de saber que es una niña del mundo normal, que cuando va a su mundo de verdad, a Mundo Gema, pues se transforma en Amatista, es una hechicera poderosa, pues tenéis todo el contexto que necesitáis, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la reseña de esta semana. Si te ha gustado el vídeo, apoyalo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. Chao.